Buenos compañeros, a pesar de que ya me despedí, quisiera darles una ñapita que me parece muy importante, y es saber responder esta pregunta: ¿cómo leer los milagros como símbolo? En algún momento en las charlas anteriores yo les decía que símbolo es partir de la exterioridad de algo para entrar en la interioridad que ese algo me refleje. Es decir, cuando yo tengo el texto bíblico, un relato de milagro, tengo una exterioridad, pero con el método hermenéutico yo soy capaz desde esa exterioridad llegar a penetrar en la conciencia de aquel que lo escribió, y esa conciencia, cuando yo entre en ella, me va a manifestar siempre tres cosas: el modelo de sociedad negativa frente al cual se hace un milagro o será una enseñanza de Jesús; el modelo de sociedad positiva que Jesús quiere construir y que en ese sentido lo recuerdan los evangelistas; y las opciones de conciencia que Jesús hizo, que el evangelista recuerda en el relato y que nosotros debemos repetir en nuestra propia vida para obtener el beneficio de crear una sociedad positiva, fraterna, comunitaria, frente a una sociedad negativa, acaparadora, opresora. Entonces, leer los milagros como símbolo es tener la capacidad yo de volver a experimentar en mí mismo lo que pudo experimentar Jesús o pudo experimentar la comunidad cristiana cuando vivió por primera vez el milagro o cuando lo recordó en un relato. De tal manera que si yo vuelvo a recordar el milagro de la curación de la suegra de Pedro, leerlo simbólicamente significa que cuando yo lo voy leyendo y me encuentro que Jesús tuvo la capacidad de salir de la sinagoga, salirse de la estructura donde oficialmente se representaba a Dios o se creía que Dios estaba, para irse a una casa del pueblo donde uno cree que Dios no está o que no es el lugar sagrado, fíjense que ya el llegarlo a leer en esa forma, empezarlo a leer, significa que mi conciencia empieza a dar pasos agigantados. Si yo, leyendo el milagro de la curación de la suegra de Pedro, en algún momento soy capaz de romper epistemológicamente con una estructura que me impide el amor, significa que yo estoy haciendo el mismo acto revolucionario que Jesús y que la Iglesia fue capaz de hacer. A ellos les costó muchísimo separarse de la sinagoga y separarse del templo, porque era la religión oficial que le había enseñado a ellos que Dios se encontraba, era allí, en la sinagoga y en el templo. Sin embargo, cuando ellos ven que esa estructura no es ya capaz de generar amor, hacen el salto y dan el paso de hacer un corte hermenéutico, de salirse de esa estructura. Eso es leerlo simbólicamente, cuando cada uno de sus elementos son capaces de llevarme a ese acto simbólico. La exterioridad del relato es capaz de hacerme revivir el acto supremo, a través del cual Jesús se separa de la sinagoga y va en busca del pueblo. Si yo lo leo simbólicamente, quiere decir que yo también, al leerlo, estoy haciendo ese doble acto, capaz de separarme de la estructura que me separa del pueblo humilde y capaz de irme a ese pueblo a experimentar la sacramentalidad de Dios ahí junto al pueblo. Y lo mismo, si lo sigo leyendo en forma simbólica, me encuentro que soy capaz también de quebrantar todas las leyes, de no aceptar para mi conciencia como norma las leyes que excluyen al pobre, excluyen al pueblo, excluyen a la mujer, excluyen a tantas víctimas del poder, para poderme yo ir en nombre de Dios, así no sea siguiendo la ley aprobada por las instituciones, pero ejerciendo el amor, teniendo esa capacidad de ejercer el amor a pesar de que las leyes me lo prohíban. Entonces ahí, leerlo simbólicamente es cuando yo tengo y revivo en mí esa misma capacidad que tuvo Jesús y que tuvo la comunidad cristiana en la práctica del amor.
ir más allá de las leyes que lo impiden y por lo mismo luchar para que esas leyes sean transformadas, anuladas, porque si yo no lo hago, quiere decir que estoy dejando siempre las mismas causas para repetir la exclusión en el mundo. Y finalmente, cuando leo ese milagro bajo el aspecto simbólico, soy capaz de valorar como positivo dentro de la comunidad aquello que hasta ese momento era negativo. En el momento de Jesús se trataba de la mujer, cómo la mujer tenía que ser incluida dentro del sistema mismo, del corazón del reino. Y ese corazón del reino la valoró a ella frente a un machismo exacerbado, como era el del judaísmo, heredado también por el cristianismo. Sin embargo, fue capaz de abrir ese cristianismo a la mujer y hacer de las mujeres como personas que iban a ser evangelizadoras, iban a ser seguidoras de Jesús, iban a ser también el corazón mismo del reino, cosa que a lo largo de los siglos y aún en el momento actual no lo estamos ejerciendo. Leer este milagro de la suegra de Pedro bajo el aspecto simbólico nos llevaría también a colocar a la mujer en el cristianismo con todas las consecuencias que el cristianismo sacó cuando Jesús las incorporó a ellas, cuando Jesús le dio a ellas la misión de anunciar su resurrección y no se lo dio a los varones, cuando en el grupo primitivo de las comunidades ellas eran directoras de iglesia, ellas eran también las que tenían la responsabilidad, como lo dice Pablo, de anunciar a Jesús, y Pablo mismo confiesa que él fue convertido y mejorado en sus conceptos teológicos por mujeres cristianas que lo adoptaron como hijo y como evangelizador. Entonces, leer los milagros bajo el símbolo es saber penetrar de la exterioridad de los relatos al corazón mismo de la conciencia de Jesús y de los evangelistas que nos lo relataron. Ese es el desafío que ustedes tienen. Aún en su mismo estudio pueden ustedes estar haciendo actos de fe y sacramentalizaciones donde Dios acontece en su vida si toman en serio los relatos mismos que están estudiando. Muchas gracias. Me alcanzó.